Buenas noches y bienvenidos a la estación 33, transmitiendo terror desde el sótano del planeta. El archivo de hoy, compartido por Fear of the Dark, nos habla del lejano pueblo de Río Vista y nos da un reporte de la perturbadora historia y aterradores acontecimientos que llevaron a que este pueblo, que alguna vez tuviese un brillante y prometedor futuro, fuera abandonado por sus habitantes. Los dejo entonces con el terror que destruyó a esta ciudad. Nadie sabe a ciencia cierta por qué se abandonó a Río Vista. Nadie nunca habla de ello. Un gran cartel cerca del perímetro muestra la palabra condenado, y desde entonces la zona ha sido cercada por todos lados. Las casas eran ruinas y desmoronadas, fueron en su día pristinas y preciosas. El césped de esas casas, ahora cubierto de maleza y otras plantas, era antes perfectamente cuadrado y del verde más exuberante que se pueda imaginar. Dicen que la gente era amable y que antes había paz y tranquilidad en el pintoresco pueblecito. Pero ahora todo eso ha desaparecido. Lo que queda de aquel hermoso lugar es solo ruina y devastación, negligencia y decadencia, abandono por parte del mundo exterior. Fundada en 1955, la zona conocida como Río Vista comenzó como una serie de urbanizaciones que, como su nombre indicaba, discurrían cerca de la desembocadura de un río cercano. En sus inicios, la urbanización estaba habitada por unas pocas docenas de familias, pero poco a poco la zona fue adquiriendo fama por su belleza, lo que provocó un aumento del valor de las propiedades y la llegada de más gente. Con el tiempo, el pueblo de Río Vista se formó por completo. Aparecieron pequeños comercios. En 1965 se construyó una escuela para el creciente número de niños. Los barrios se hicieron prósperos y durante varias décadas fue una de las zonas suburbanas de más rápido crecimiento del estado. Pero entonces ocurrió algo. O, mejor dicho, supuestamente ocurrieron una serie de acontecimientos. El último registro conocido de personas viviendo en Río Vista data de noviembre de 1989. Fue entonces cuando se trasladó a las últimas familias que quedaban. Todos y cada uno de los esfuerzos por comunicarse con la gente del pueblo han resultado ineficaces. No es posible encontrar a muchos de ellos, como si hubieran desaparecido sin dejar rastro tras abandonar sus hogares. ¿Qué pudo ocurrir en tan poco tiempo para que todo el lugar fuera evacuado y abandonado? Han surgido muchas teorías sobre estos sucesos. Los registros del Departamento de Policía de Río Vista poco antes de la evacuación y los documentos locales publicados a lo largo de la historia del pueblo nos han dado al menos algunas pistas. La verdad sobre Río Vista probablemente nunca se conocerá en su totalidad, pero lo que sigue se ha reconstruido a partir de las pocas pruebas que tenemos. 18 de abril de 1969. Hayan muerto a 2 niños. Sus cuerpos fueron descubiertos por la policía en el bosque que rodea los suburbios después de 3 días de búsqueda. Habían sido brutalmente descuartizados y sus restos mostraban signos de agresión sexual. Apenas había huellas dactilares u otras pistas en el lugar de los hechos. Muy pocas pruebas para que los investigadores pudieran identificar a ningún sospechoso sólido. Poco después comenzaron a comprobarse los antecedentes de todos los residentes de Río Vista. No se encontraron ninguna coincidencias. Fuera quien fuera el autor, no podía ser de la zona. La búsqueda en varios pueblos y zonas urbanas cercanas tampoco arrojó ningún posible sospechoso. El caso seguía abierto. 4 de mayo de 1969. Poco después de que descubrieron los cadáveres de los niños, los agentes recibieron una llamada sobre un hombre encontrado muerto junto a su vehículo en la entrada de su casa, en la calle Borghés. Esta vez había un testigo, un vecino del otro lado de la calle. Al parecer, el testigo se disponía a recoger el correo cuando vio el asesinato desde la ventana de su sala. El hombre de enfrente se dirigía a su trabajo en la ciudad cuando una figura vestida de negro le apuñaló repetidamente por la espalda con un cuchillo de grandes dimensiones. A continuación, el extraño asesino se arrodilló sobre el cuerpo de la víctima durante un breve espacio de tiempo,
antes de huir del lugar justo cuando la esposa de la víctima descubrió su cadáver. El hombre iba vestido completamente de negro, incluidos los guantes y los zapatos. El testigo dijo que había trepado por la cerca trasera de la víctima y desaparecido de la vista. Los agentes teorizaron una relación entre este asesinato y el doble homicidio del mes anterior. Sin embargo, no se encontraron más pruebas. El autor había vuelto a desaparecer. A partir de entonces, la ciudad se sometió a una supervisión más estricta y en los meses siguientes se asignaron más agentes al servicio activo. 4 de julio de 1969. Tras varios meses de paz y tranquilidad se produjo otro incidente, esta vez un incendio provocado. El 4 de julio, una tienda local regentada por ciudadanos de Río Vista fue incendiada a plena luz del día. Hubo al menos 10 víctimas, incluido el propietario de la tienda. Ni uno solo de los ocupantes vio personas sospechosas u objetos extraños en el lugar. Toda la zona fue bloqueada. La policía pasó mucho tiempo rastreando las calles en busca de personas o actividades sospechosas, pero la búsqueda fue en vano. La atención de los medios de comunicación a esta catástrofe también fue enorme. Mucha gente huyó de la ciudad y se instaló en las comunidades más tranquilas de los alrededores de Río Vista. ¿Quién estaba asesinando a estos inocentes? ¿Y por qué razón? 18 de septiembre de 1972. Habían pasado 3 años desde el incendio provocado el 4 de julio. En el tiempo transcurrido desde entonces, no se habían producido asesinatos ni crímenes inusuales. Sin embargo, muchas personas de la comunidad empezaron a observar sucesos extraños. Un hombre afirmó haber visto una gran bandada de cuervos rodeando una casa de la avenida Arámbula. Aún más extraño era el hecho de que Río Vista no estaba cerca del hábitat de los cuervos. Otra mujer declaró que había oído ruidos extraños procedentes de las ventanas de su dormitorio por la noche. Varias veces, a lo largo de los años, ella y su marido registraron la propiedad en repetidas ocasiones, pero nunca descubrieron nada fuera de lo normal. Varios residentes mencionaron misteriosos vehículos negros que circulaban por la ciudad o estacionaban en varias residencias y negocios. Entre otras cosas, estos extraños avistamientos empezaron a producirse con más frecuencia, pero seguía sin haber rastro de los autores de los crímenes anteriores. Entonces, en otoño de 1972, ese silencio se rompió. La policía detuvo un grupo de hombres por resistencia a la autoridad y agresión a un agente tras ser investigados por alteración del orden público. Los vecinos habían denunciado fuertes ruidos y gritos a todas horas del día y de la noche en el dormitorio de uno de los hombres detenidos. Dicho domicilio fue registrado poco después por la policía. En un inicio se sospechaba la influencia de drogas. Lo que encontraron fue sumamente perturbador. Al parecer, la casa funcionaba como base de operaciones de una secta satánica. En su interior encontraron objetos religiosos y una habitación que contenía un gran pentagrama, un círculo de velas y un libro cuyas páginas estaban escritas con sangre en un idioma que nadie pudo descifrar. Los hombres fueron interrogados en la comisaría de la ciudad. Sorprendentemente, se sinceraron con las autoridades y confesaron ser los responsables de los asesinatos, incendios y otros sucesos ocurridos en el pueblo a lo largo de los años. Se reveló que eran de fuera del estado y que necesitaban una zona suburbana tranquila e inocente para operar. Al fin y al cabo, nadie sospecharía algo así en un lugar tan tranquilo como Río Vista. Su objetivo era simple: abrir un portal al infierno para que su amo pudiera reunirse con ellos en el mundo humano. Pocos días antes de su detención, afirmaron haberlo conseguido. Los hombres fueron juzgados y condenados a muerte por sus crímenes. Después, los habitantes de Río Vista creyeron haber dejado atrás a sus terrores. Pensaron que ya podían dejar de tener miedo. A partir de este momento, los informes policiales se vuelven vagos antes de cesar en su totalidad. Lo que sigue es una lista de acontecimientos tomados de fuentes externas, información clasificada, supuestos relatos de testigos presenciales y especulaciones descabelladas. De 1972 a 1989, varios residentes informaron de murmullos y susurros procedientes de las paredes de sus casas. Un individuo afirmó haber experimentado actividad sobrenatural y supuestamente, en un momento dado, posesión demoníaca. Figuras extrañas fueron vistas en horas nocturnas por la policía y varios residentes. La mayoría fueron vistas en el cementerio, pero otros informes situaban los avistamientos por todo el pueblo a distintas horas de la noche.
En 1976 se descubrió que la vegetación de muchas zonas de la ciudad se estaba marchitando sin motivo aparente. Muchos animales empezaron a actuar de forma extraña y errática, corriendo delante de los carros y muriendo. Muchos pájaros murieron al estrellarse contra objetos, aparentemente de forma intencionada. Las mascotas empezaron a comportarse mal y muchas perecieron en circunstancias aleatorias o desconocidas. El suministro de agua de la ciudad empezó a contaminarse y a no ser potable. Esto ocurrió en 1980. Se dice que el cielo de Río Vista se volvió gris y oscuro casi el 90% del tiempo durante los años 80. Muchas casas pronto quedaron abandonadas. La gente se marchó ya en 1976, pero los últimos que se quedaron se fueron una década más tarde, en 1989. Se cerraron los negocios y todas las demás instalaciones de la ciudad, y finalmente cesaron todos los servicios públicos en la zona. Río Vista el día de hoy. Río Vista estaba previsto para que fuera demolida en 1990, una vez que se hubieran marchado todos sus residentes. Sin embargo, el primer día en la ciudad, una excavadora sufrió un fallo y explotó, matando a varios trabajadores y suspendiendo la operación. Varios intentos más fracasaron de forma similar a lo largo de los años. Finalmente, se construyó un muro alrededor de la ciudad y las ruinas de Río Vista aún permanecen entre nosotros. Nadie sabe a ciencia cierta qué tipo de fuerza acabó con la historia de una comunidad próspera y esperanzada. Algunos dicen que fue una conspiración del gobierno. Otros creen que fue una cadena de coincidencias. Aunque yo creo que es algo muy distinto. Recientemente, con el creciente uso de las redes sociales, muchos jóvenes han tomado videos y fotos en la barda que separa Río Vista del mundo exterior. La autenticidad de estas es cuestionable, pero en varias se pueden apreciar figuras negras, casi transparentes, que desaparecen al poco tiempo de ser avistadas. Hay algo aterrador en Río Vista, y se tiene que evitar que el terror que habita en estas ruinas escape. El terror que destruyó esa ciudad.